Vamos a ver y analizar cómo afecta el carrusel de precios a la manera como se comportan las compañías mineras en el mercado. Los precios en la minería son cruciales porque constituyen una variable que el minero de por sí no controla. Los precios en la minería son definidos por los juegos de la oferta y la demanda de mercados mundiales que determinan por medio de oferta y demanda y de determinadas condiciones coyunturales del mercado una fijación de precios de los metales que el minero no controla. El minero entonces solamente controla el costo y dentro del costo tiene que ser competitiva en costos para poder mirar si digamos, un proyecto es rentable, si un proyecto puede operar bajo determinado valor de precios que el mercado pueda fijar. Entonces los proyectos basan su competitividad y las minas basan su competitividad en un control fino del costo. Pero esta realidad es oscilante en el sentido de que existen momentos en donde los precios son altos de los metales y existen momentos donde los precios de los metales están en mínimos. Cuando los precios de los metales se acercan a mínimos y las condiciones permiten márgenes muy pequeños, entonces las minas tienen que adoptar medidas para poder minar leyes más altas, para poder ser súper eficiente y racionalizar todo su proceso de costos, para poder mirar hasta dónde pueden llevar el minado manteniendo márgenes operativos razonables que les permitan hacer frente a sus obligaciones, o en su defecto, en momentos de precios bajos muy críticos, es mejor paralizar temporalmente las minas hasta la espera de mejores condiciones del mercado, porque llega un momento en que ni siquiera pueden cubrirse los costos fijos y entonces eso genera un problema en el mercado que requiere ser superado. Por el lado de los costos bajos se genera un esfuerzo de racionalización en las compañías mineras donde se reduce todo al mínimo necesario para poder seguir operando, obviamente manejando todos los estándares que la compañía tiene que manejar en una industria moderna como la minería actual, ¿no? A diferencia de los momentos de los precios altos, en los momentos donde los precios son altos, entonces los márgenes mejoran y existe más soltura. Sin embargo, existe un efecto de mareo cuando suceden situaciones de precios altos sostenidos. Cuando los precios altos son sostenidos por periodos de tiempo significativos y los precios son muy altos con relación a los costos, entonces empieza a aparecer en las compañías mineras un efecto de mareo y entonces se empiezan a corporativizar, se empiezan a aparecer, backs de corporativo demasiado innecesarios, oficinas muy grandes, gerencias, subgerencias, progerencias, etcétera, y llega un momento en que los precios bajan y entonces las compañías tienen que hacer grandes recortes. El problema es si las compañías aprendieran que hay que, digamos, en el tiempo racionalizarse y los momentos de precios bajos son los que permiten esa racionalización. Sin embargo, hay compañías que no aprenden y esos grandes efectos y esas grandes oleadas de grandes recortes en los corporativos tienen mucho que ver con esa falta de aprendizaje o el no querer aprender a vivir racionalmente respecto a la estructura de costos. El tamaño del corporativo muchas veces refleja ese mareo en los precios. En las unidades mineras también podría verse, pero más se ve en los corporativos cuando existe el efecto de mareo en los precios. Cuando los precios no ayudan y son precios, digamos, muy bajos, entonces se racionalizan las cosas y se empiezan a agrupar conjuntos de gerencias para ser administradas por pocas personas, empiezan a racionalizarse los costos, a compartirse las eficiencias entre las áreas y entonces surge una mecánica continua producto de momentos difíciles que las compañías mineras tienen que superar. Y los precios altos permiten el polo opuesto, desarrollar el otro tipo de estructuras. Sin embargo, este efecto de mareo de precios altos sostenidos es un efecto que es común en las compañías mineras medianas y grandes.
y entonces es importante analizar que esto sucede en el mercado, pero que puede perfectamente preverse y que puede perfectamente racionalizarse con un sentido correcto y mucho liderazgo en la conducción de las compañías mineras. El liderazgo lo que permite es hacer cambios racionales en la administración, de tal manera que la administración se mantenga consecuente, eficiente, productiva y agregue valor a la primera línea de generación de caja en los ciclos y en los flujos, manteniendo un capital humano, digamos, importante, que le agregue valor a la compañía, que haga que la compañía pueda tener una continua agregación de valor en la colocación de metales en el mercado. Y entonces ese es el análisis del carrusel de precios que suele suceder en particular en las compañías mineras.